Parlez-moi d'amour, háblame de amor. Así comenzamos el 2025. Yo les propuse hoy hacer un recorrido, una sinopsis de lo que vimos en el año. Buen día, Viviana. Buen día. Y este año 2025 justamente comenzamos con esta frase, háblame de amor, que como les decía, fue una buena manera de comenzar el 2025, porque tal como venimos teniendo constancia, estamos en una época en la cual, de la mano de los discursos dominantes a nivel global, el amor justamente no es lo que florece. Y hemos conversado con ustedes en el 2024, cuando abordamos la temática del goce, que el goce no es signo de amor. Y saben que haciendo este repaso, me acordé de algo que no conversamos este año, pero me vino a la memoria un poema que conocí cuando estuve estudiando alemán, allá por el 96, de un poeta llamado Erich Fried, que sobre el amor dice, es una tontería, dice la razón. Es lo que es, dice el amor. Es una desgracia, dice el cálculo. Es lo que es, dice el amor. No es más que dolor, dice el miedo. Es inútil, dice la intuición. Es lo que es, dice el amor. Un fragmento de este poema del poeta alemán, muy interesante este poeta Erich Fried, se lo recomiendo. Ese es lo que es, referido al amor, me hizo acordar, a su vez, a ese soy el que soy, del Dios del Antiguo Testamento, cuando aparece en la zarza ardiente y, bueno, ahí Moisés le pregunta, ¿cuál es su nombre? Le pregunta a Dios. Y Dios dice, soy el que soy. Claro, porque imagínense, eh, eh, tener un nombre para Dios sería, no sé, estar en falta, porque el nombre lo que viene a nombrar es justamente ese lugar de déficit en el cual con el nombre nuestro, nombre propio, nombramos aquello para lo cual no hay nombre posible. Se ubica en un lugar de carencia. Es lo que es, soy el que soy. El nombre de lo absoluto, estando el amor y el goce en esa vocación de absoluto. De allí la solidaridad y también su consonancia con la muerte, tanto el amor con el goce. Yo les conté este año cómo una paciente mía declaraba su amor y su deseo de muerte dirigido al analista. Ambas cosas, ¿no? Esta paciente decía, si usted se muere, yo no vuelvo a analizarme. Y yo le dije, ¿a cuántos le dirá lo mismo usted? Una paradoja, la de la muerte y el amor, que están ahí en una vecindad, que nos remitió también a Alcibíades en el banquete, y que nos llevó a pensar que justamente en el amor se juega la posibilidad de la muerte, de ese desamparo radical que implica la muerte.
Y hablar sobre lo amoroso en su solidaridad con el goce también nos permitió situar este año el lugar preciso que tiene el amor en nuestra práctica clínica, para justamente desde ese lugar, desde el amor, traccionar al goce, siempre refractario al lazo social, el goce, por supuesto, traccionarlo hacia el deseo, desde el amor. O sea que lo que hemos conversado no es abstracto, está en juego permanentemente en nuestro consultorio. Y a propósito de esta posibilidad del amor, de traccionar el goce hacia el deseo, establecimos también nosotros la diferencia entre las palabras de amor, necias, jaculatorias, una suerte de plegarias que bordean el límite del sentido, y las cartas de amor. De eso hablamos también, cómo las cartas de amor surgen en ausencia del objeto y permiten cernir al goce de otro modo que las palabras. Las cartas de amor, así como el amor cortés, bordean la falta estructural, ¿no? Y al bordear esa falta, el objeto se eleva a la dignidad de la cosa, para decirlo en los términos de Lacan, del seminario de la ética, la cosa con mayúscula, escribe Lacan en ese seminario, haciendo referencia a ese objeto que se idealiza y al idealizarlo se vuelve inaccesible. Y en ese circuito, en ese rodeo, en esa demora, se va atribuyéndole una dignidad a ese objeto. Y eso le permite al sujeto, de este modo, sostener una relación con lo imposible y además con su propia división. Pero atención, que en el amor cortés o en las cartas de amor puede haber sorpresas, lo que podría denominarse paradojas de la sublimación. Digo esto porque el amor cortés es sublimatorio y la carta de amor también. Eh, una sorpresa que esto también se los comento como una nota reciente, y cuando volvemos a leer a Freud, o en este caso a Lacan en la ética, cuando se refiere a que la sublimación no es lo que piensa el común de la gente. Eh, eh, que lo sublimatorio puede incluir al objeto sexual. ¿Mm? Y de hecho, de ese objeto sexual, por el contrario, acentuado como tal, ese objeto sexual, de ahí puede nacer la sublimación también. Y de hecho ahí, fíjense, en la ética Lacan comenta el caso de una poesía de la Edad Media, ¿no? Este, si quieren buscarlo en el seminario, está en el apartado 12, ¿no? De la ética, eh, donde Lacan cita una poesía en la que una dama, el poema se llama Domnaena, le da a su caballero la orden. Estamos en el campo del amor cortés, Edad Media. Esta dama le da a su caballero la orden y esa orden constituyente lo pone a prueba para medir la dignidad del amor que tiene ese caballero, de su fidelidad, lo pone a prueba con la orden de practicarle a ella un cunilingües. Fíjense, Edad Media, ¿no? Pero en fin, en nuestras distinciones sobre hablar de amor y escribir sobre él, también distinguimos que la palabra de amor, a diferencia de la carta de amor, se produce en presencia.
y queda de algún modo siempre atravesada por la tontería, esa palabra de amor. A diferencia de la carta que surge en un intervalo, en una escansión, en la cual se hace presente lo perdido. En la carta el sujeto escribe y en la escritura se dibuja un límite que atañe al objeto perdido. Y a la vez se produce una pieza singular, ¿no?, que permite cernir el goce de un modo distinto al significante, ¿no? Y queda allí ese documento. ¿Cuántas veces hemos encontrado alguna carta antigua, ¿no?, ahí, que hemos recibido, o alguna correspondencia que nos han devuelto y encontramos algo interesante en eso, ¿no?, una singularidad. Bueno, y no han sido abstractas estas consideraciones porque en los análisis que ustedes conducen en transferencia, el amor permite que letra y significante condesciendan. Porque si el paciente habla, y eso en nuestra práctica es condición necesaria, discúlpenme si parece una tontería que diga esto, pero es una condición que el paciente hable. Del lado de ustedes, sin embargo, lo que se espera es una operación de escritura, por la cual la palabra pueda tener un efecto de resonancia que vaya más allá del sentido y que toque el cuerpo y que ponga en juego el inconsciente como un saber sin sujeto. Este sujeto el psicoanálisis especifica y del cual durante el 2025, recuerden que estamos haciendo un recorrido, este sujeto hemos dicho que cuenta con ciertos compañeros. Yo en su momento les dije que no les llame la atención la palabra compañeros porque aparece un montón de veces en la obra lacaniana, la palabra compañero. Es un término recurrente. Y ahí comentamos, en mayo de este año, comentamos sobre los tres compañeros del sujeto: el imaginario, el simbólico y el real. El imaginario, ¿cuál es? Ese compañero imaginario y la imagen especular. Ese compañero íntimo, que es soporte de la unidad yoica. El compañero simbólico, que es el otro con mayúscula como lugar de la palabra y de la demanda, ¿no? En tanto uno habla, hace existir al otro con mayúscula. ¿Por qué? Porque uno al hablar, lo hemos conversado con ustedes también, por el solo hecho de hablar, y más allá de lo que uno diga, todo hablar es una demanda. Toda palabra está contaminada por la demanda. Y porque demandamos, entonces ahí damos por supuesta la existencia de otro con mayúscula que reciba esa demanda. Lo hacemos existir. Y tenemos al otro compañero más enigmático, que es el real. Y acá se trata de ese compañero que es el goce, ese compañero radical, que está más allá de toda humanización de algún modo, ¿no? Y fíjense qué interesante porque la orientación lacaniana, si le dan a elegir cuál es el compañero, ¿no?, verdadero del sujeto, les va a decir el real, el objeto. Ese es el verdadero compañero. Creo que también en mayo nosotros, a propósito de este compañero real, recordamos una cita de una poesía de Apollinaire que en algún pasaje dice:
Quien come ya no está solo. Y esto nos condujo a un nudo fundamental eh, que nos hizo pensar en que el sujeto está acompañado por su goce, un goce que no es armonizable con el partener humano. Fíjense qué interesante, porque recién dijimos, ¿cuál es el verdadero compañero del sujeto? El real. Pero ese compañero no es humano, es de otro orden. Entonces, obviamente, entonces, entre estos dos compañeros, el que atañe al objeto, el real, y el partener humano, no hay armonización posible, no hay complementariedad, hay desencuentro fundamental, que el amor puede suplir, como dijimos, por supuesto, con su fragilidad, su carácter ilusorio, el amor puede de alguna manera situarse en ese lugar que siempre es sintomático. Por eso yo les decía, toda pareja es sintomática, aún la mejor pareja que uno conozca. Seguramente ustedes conocerán una pareja que dice, ah, esa pareja anda bastante bien. O quizás la propia también piensan que es la mejor que conocen. Es un síntoma también esa pareja. No se hagan ilusiones. Podría decirle, bastante bien lo han llevado después de todos estos años, ese síntoma. Bien. Pero justamente, si acá tenemos un partener real que no es humano y otro que sí se ubica en ese lazo social, hay un borde complicado ahí que muchas veces conecta con el horror. Y ahí dijimos, amor y horror están en un límite, en una frontera aledaña. Y van a recordar ahora cómo pasamos una escena de la película de Akira Kurosawa, Do Descaden, ¿se acuerdan? En la cual la muchacha intenta matar no al violador, sino al repartidor de agua que simplemente le hablaba. La muchacha dice cuando el chico le pide explicaciones, la muchacha responde, me daba miedo que me olvidaras. Entonces, en este borde común entre amor y horror, nos encontramos con algo que también atañe a nuestro consultorio, ¿eh? Atención, porque esto tampoco es abstracto, porque debemos tener en cuenta de cómo la palabra puede tocar un fuero tan íntimo que desencadena tragedias en sujetos cuyo sostén simbólico es lábil. Entonces, ahí lanzamos una advertencia a nosotros sobre los riesgos de abrir este, lo escucho nuestro, lo escucho a sujetos con cierta fragilidad respecto del sistema de interdicciones. Ya dijimos, atención, a quién le abrimos la puerta, ¿eh? Bien, y este horror está vinculado a la imposibilidad estructural de ese encuentro, que bajo la forma que nos propone Lacan, aparece como no hay relación sexual. Y el amor es un intento siempre fallido de recubrir el vacío estructural. Ustedes dirán, pero qué mensaje tan desesperanzador nos lanza el psicoanálisis respecto al amor. Y sí, es así.
El psicoanálisis sostiene que en esa imposibilidad el amor pone en escena este desencuentro, pone en escena el horror de saber también que no es más que el encuentro con la falta del otro, con mayúsculas, por lo tanto con la falta propia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el amor viene a recubrir la castración, eso de lo cual uno no quiere saber nada. Entonces, por eso tiene un carácter absoluto el amor de repente y quizás desencadena alguna tragedia, porque pone en juego el absoluto. Y el amor de transferencia, que opera bajo ciertas condiciones muy especiales, ustedes lo saben, ahí opera, yo le diría casi como un milagro, de algún modo, porque permite soportar la verdad del goce y la posición del analista. Ahí hay algo interesante a tener en cuenta, que la posición del analista, no importa su género, tiene cierto isomorfismo estructural con la posición femenina. Acá tenemos a Esther, que este año ha estado presentando muchas actividades vinculadas a las mujeres del psicoanálisis. Mm, Unos proyectos editoriales, obras muy interesantes. Bueno, es cierto también que en la historia del psicoanálisis, justamente el sector femenino es quien más se ha volcado a la práctica analítica, ¿no? De manera universal. Y por otra parte, eh, hay una cierta correspondencia entre la posición del analista y la posición femenina. Y fue a propósito de lo femenino que en julio, ya estamos en julio del 2025, citamos a Goethe y lo eterno femenino. Ustedes recordarán que fuimos hacia el final del Fausto, introduciendo el eterno femenino como una potencia sublimadora y redentora, el amor como semblante y el semblante como velo del imposible y como condición para vivir, por supuesto, porque imagínense, necesitamos de este velo para vivir, esto que vela lo real. Y el amor es un semblante necesario para hacer existir algo donde no hay relación. Y recordarán que este año que hicimos varias referencias cinematográficas, a propósito de lo femenino y lo imposible, les mostré una escena de la película Vice, donde ilustramos cómo la mujer, en consonancia con la función del padre, puede encarnar un imposible que ordena al sujeto masculino, lo organiza. Ustedes recordarán cómo el ultimátum de la esposa de Dick Cheney reordena la vida del personaje. Lo cual, claro, después tenemos la paradoja de que ese reordenamiento, ¿a dónde conduce? Al sufrimiento de un sinnúmero de personas en el mundo real afectadas por la impiedad de este vicepresidente. Entre paréntesis les cuento, nosotros mencionamos a Cheney en agosto, seguramente, falleció en noviembre, en el último noviembre, acaba de fallecer. Eh, bueno, pero este ejemplo clínico y cinematográfico nos mostraba la función estructurante que ciertas posiciones femeninas pueden encarnar para el universo masculino. Y en esta posibilidad que brinda el amor para hacernos creer que el otro existe, este año también distinguimos con ustedes el amor filantrópico versus el amor erótico.
Les recuerdo que estamos haciendo un zapping del 2025, ¿eh? El amor filantrópico, que como el amor religioso, tiene muy buenas intenciones, loables, pero borra la singularidad. Del mismo modo que lo institucional, en su función de albergue, de alojamiento, de resguardo de los derechos, también tiende a borrar la relación con el nombre propio. Porque hemos conversado sobre, por supuesto, cómo muchas veces es absolutamente necesaria una maniobra institucional que garantice la protección integral de la infancia. Sí, cuando esa integridad de la niñez está amenazada, bueno, aparece la ley como corresponde. Enhorabuena, bienvenido. Que suplanta a la familia. Pero esto no deja de producir efectos complicados en lo subjetivo también. Y paradójicamente termina en algunos casos siendo otra forma de vulneración de la infancia. Bueno, y esa vulneración, sea en la infancia, que es mucho más grave en ese caso porque se supone que los mayores estamos a cargo de protección, el resguardo de la niñez, o sea en la vida adulta, eso está íntimamente vinculado a desconsiderar el nombre propio. Y acá voy hacia un debate de la época que a nosotros nos interesa, porque esta desconsideración del nombre propio es algo que subtiende a los abordajes terapéuticos que se manejan con un saber preconcebido, ¿sí? Lo cual resulta funcional a ese mismo sistema que lesiona el tejido social y que propaga el anonimato y luego consagra los derechos de la infancia como si fuera una suerte de control de daños. Debemos decir que nuestra práctica no consagra el derecho universal, sino el que honra los casos singulares, el arte de los casos singulares, acompañado, por supuesto, del estudio de la estructura, ¿no? Es decir, el análisis que nos debemos, que es lo que estamos haciendo acá en nuestros encuentros, que es ir estudiando cómo en el devenir de la particularidad hay ciertas cosas que se mantienen invariables, y sobre eso tenemos que estudiar, sobre la estructura. En este arte de los casos singulares que nosotros llevamos a cabo, como ningún otro discurso, le diré, ¿eh? No existe en este momento otro, al contrario, como les decía, más bien están avanzando estos discursos que proponen un sujeto universal. Y al proponerlo desconsideran absolutamente el nombre propio, con la vinculación que tiene el nombre propio respecto del linaje, el origen, las raíces, la falta de cada quien, que es la de cada quien. Y ahí con ustedes también examinamos lo interesante de pensar que nuestra disciplina está asignada por un saber en falta y una verdad medio dicha, siempre. Una verdad que es no toda y que está estructuralmente ligada a la división del sujeto. Entonces, el procedimiento que nosotros estamos proponiendo no consiste en acceder a un saber o a una verdad preexistente. Y les estoy hablando de situaciones brutales en este momento, ¿eh? Ayer una colega me comentaba una paciente con una cobertura de obra social que necesitaba una consulta psiquiátrica de urgencia
No solo fue difícil obtener esa consulta urgente, sino que cuando la obtiene, se encuentra con una persona que la llama por teléfono, supuestamente psiquiatra. Esta paciente le cuenta su situación. La paciente le pregunta, ¿y su nombre? No, 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 mi nombre no importa, le dice. Mi nombre no importa, le contesta la psiquiatra. No importa, no importa. Bueno, bueno, le dice la psiquiatra después de escucharla, no sé, 20 minutos. Bueno, de acuerdo a lo que usted me dice, deje de tomar toda la medicación. Deje de tomar todo lo que está tomando. Bueno, pero la puedo volver a llamar. No, 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 no. Llame otra vez a la cobertura médica y fíjense, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Esto está ocurriendo ahora. Bien, les decía, nuestro procedimiento evidentemente se ubica en otra dimensión. ¿Mm? Por eso en septiembre comenzamos a visitar el saber y la verdad con ustedes, para plantear un problema que atraviesa nuestra práctica clínica y es el tema de la interpretación y de cómo la enseñanza lacaniana nos ha obligado a revisar que la posición del analista se sitúa con relación al saber y a la verdad en coordenadas distintas a las del médico o a las del experto. Por supuesto que hay médicos que escuchan, que dedican su tiempo, pero lo que de alguna manera distingue la práctica nuestra es el estar advertidos que ocupamos el lugar del otro con mayúscula. Y eso tiene consecuencias y efectos, y hay que manejarse con cierta prudencia respecto de eso, tener en cuenta, por ejemplo, lo hemos charlado, cómo el analista puede ser vivido como una instancia superyoica, bajo el imperativo paradójico, debes gozar, un mandato que intensifica justamente la renuncia y el sufrimiento del sujeto, porque claro, desde ya nosotros como analistas podemos encarnar un super yo del trabajo, que empuja a hablar, siga, siga, ¿no? Vamos, ¿no? Un esfuerzo que a veces hay que modular, ¿no? Yo a veces en alguna supervisión, cuando escucho que alguien pregunta y pregunta y pregunta, digo, paremos poco las preguntas. ¿Y saben qué? Opinemos un poco más. Por supuesto hay que pensar la opinión de manera muy refinada, porque ahí tenemos también que neutralizar nuestro deseo en esa opinión. Pero empecemos a comentar, paremos con la interpelación. Eh, Porque si no, por ahí estamos empujando ahí de un modo eh, que justamente se ha vivido como un super show que obliga a gozar. Eh, bueno, y la dirección de la cura justamente exige que ese lugar del saber que nosotros encarnamos, que es un saber en falta, por otra parte, sea instrumental y luego caiga, porque en realidad lo que estamos de algún modo posibilitando es el horizonte nuestro, es que el sujeto se confronte con la falta en el otro con mayúscula, que tenga la experiencia de que el otro no existe. Hacia ahí lo llevamos. Entonces, ahí nuestra presencia encarna una tensión entre empuje y caída, lo cual prepara el terreno para pensar justamente esa separación, esa divergencia entre saber y verdad. ¿Qué quiero decir? Mientras la ciencia se apoya en un saber homogéneo que excluya al sujeto en su particularidad, el discurso analítico trabaja sobre lo que queda excluido y lo reformula una y otra vez. Porque con esto quiero decir, el análisis también genera efectos de exclusión.
¿no? El discurso analítico también genera esos efectos de cosas que van quedando como restos de la operación. Lo que distingue nuestro discurso de los otros es que nosotros podemos volver sobre eso todo el tiempo. Y de hecho lo hacemos. Y es uno de los mecanismos justamente esenciales del análisis. Trabajar sobre lo que queda excluido. ¿Por qué? Porque este proceder pone en juego la imposibilidad. Ayer una colega que supervisaba conmigo un caso muy difícil de un nenito, bueno, que la mamá no lo quiere más, quiere que se vaya, y el padre tampoco hace cargo, y ella en un lugar imposible, y dice, esto es imposible, digo, y sí, justamente el lugar que nos toca es ese lugar imposible. Y con eso vamos a ver qué hacemos. Pero es el lugar de la imposibilidad. Lugar desde el cual nosotros denunciamos la inconsistencia de los otros discursos también. ¿Por qué se piensa en que el psicoanálisis, siendo un fenómeno tan reducido, se podría decir, a nivel global microscópico, ¿por qué de tanto en tanto aparecen tantas amenazas? O sea, en Francia lo quieren sacar ya lo sacaron del sistema de cobertura, y de repente aparecen artículos en el diario, se terminó el psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis está bajo ataque? En realidad es un discurso que no está propagado a nivel masivo como si fuera una religión. ¿Ustedes por qué piensan que tal como anticipó Freud, iba a ser atacado una y otra vez, a pesar de ser una manera, un discurso, insisto, que no es masivo? ¿Por qué? Y porque justamente el psicoanálisis no deja de denunciar la inconsistencia de los discursos, de educar y de gobernar, por ejemplo. Su sola presencia ya es como decir el rey está desnudo a los otros discursos. Por eso genera esta reacción. Y parece que en algunos casos, cuando habla con él, se hablara del diablo. Bueno, bueno, justamente el analista sostiene una posición inédita. Es lo que dijimos este año. ¿Por qué? Porque el analista está refutando permanentemente. Refuta. Incluso refuta su propio saber. Y al refutarlo también permite separar el goce y el sentido, ¿no? La interpretación de alguna manera apunta a señalar ese vacío esencial, aquello que no puede decirse del todo. Por eso que ustedes en sus tratamientos conducen a ese lugar donde no puede decir algo, no se puede decir algo. O Regina, en su dispositivo para la infancia, también conduce el juego hacia el lugar donde el nene dice, no, no, hasta acá. Bien, excelente. Tocó ese borde. Eso es lo que buscamos. Que el nene diga, ah, no, esto no juego. Todo esto que pasó es juego, hasta acá. Entonces, eso es lo que posibilita este discurso. Que no se puede decir todo y que no todo se puede jugar tampoco. Hay algo que no es juego. Y en esa operatoria nosotros sostenemos una ética que es la de la transferencia, ¿no? Por eso volvimos en octubre sobre la temática del amor. Fíjense que volvimos sobre la temática del amor bajo la noción tan interesante de odioramiento, la coalescencia estructural entre amor y odio. Hemos revisado cómo el amor se funda en la falta, en una pérdida originaria, y por lo tanto eso lleva un veneno. El amor nace envenenado, como algo, con algo mortífero, porque nace de la falta, de una pérdida. Por eso amar implica siempre un borde de hostilidad, porque intenta suturar lo imposible de la relación sexual. ¿Y qué es lo que se odia en general?
el goce del otro. Eso irreductible que encarna un modo de satisfacción paradójico, ¿no? Por eso, amor y odio no son opuestos. Lo hemos dicho, amor y odio son modos de hacer existir al otro. Lo podemos hacer existir odiándolo o lo podemos hacer existir amándolo. Lo que aparece como una verdadera oposición a esa matriz de odioramiento es la indiferencia. Y la indiferencia no es un afecto ni una actitud del sujeto. No es que, ay, mira qué indiferente, se está haciendo el lindo o la linda. No, la indiferencia es algo más radical. Es una posición lógica que atañe a lo real, ¿no? La indiferencia sería como lo que está dando cuenta de un real que no se escribe. Esta indiferencia en la orientación lacaniana justamente cobra relieve si la consideramos como lo real. Porque lo real es indiferente. A lo real no nos importa, no les importa nuestro nombre y apellido. ¿Quiénes somos? ¿Quién es cada quien? Bueno, y es desde el discurso, también consideramos esto, a propósito de lo que no se escribe, ahora ya estamos casi llegando al final del 2025, es desde el discurso que nosotros proponemos que puede operarse el recorte que distingue lo que no cesa de escribirse y lo que no cesa de no escribirse. Lo que no cesa de no escribirse como lo imposible, lo que no cesa de escribirse como la necesidad repetitiva de algo que no deja de retornar. Entonces, el análisis justamente se orienta hacia esa zona en la que con respecto a la indiferencia de lo real, a veces es posible inventar una nueva escritura. De ahí surge la propuesta que examinamos con ustedes en noviembre respecto a identificarse con el síntoma. Entender cómo puede orientarse el análisis a un saber hacer con el modo singular de gozar que tenemos cada uno. El síntoma, y dijimos, considerado como sintón, ¿no? Una escritura del goce que no llama a la interpretación, sino que exige manipulación y uso, ¿no? Eh, y que permita, justamente vía el análisis, alojar ese encuentro con lo real y permitir que algo que no se escribía antes se escriba de manera contingente. ¿Qué ocurra? Un acontecimiento. Aquí es cuando en la enseñanza lacaniana la contingencia cobra primacía sobre la necesidad estructural. No se niega, por supuesto, la determinación simbólica, pero se devuelve a la experiencia analítica el estatuto de un encuentro azaroso con lo real del gozo, que el análisis permite. El análisis es posible porque algo del goce no cesa de no escribirse, la no relación, pero también porque algo puede escribirse por contingencia, allí donde una resonancia toca la verdad. ¿Sí? Y la práctica analítica, como les decía, bordea estas imposibilidades. Y bordeándolas, posibilita una invención singular en el saber hacer con el goce. Y acá terminamos el 2025 con este recorrido. Hicimos un paneo y hasta acá llegamos. Este videito que después le voy a pasar con la sinopsis, háganlo circular si ustedes lo desean, porque justamente como es una sinopsis, quizás suscita el interés de algún compañero o compañera que quiera sumarse a nuestra propuesta. ¿Sí? Si les parece bien, hacemos una pausita de 5 minutos o 10 y volvemos para conversar de lo que ustedes deseen. ¿Sí? Muchas gracias. Paro la grabación.